¿Qué tal, Inver amigos? Bienvenidos a su canal Invertir es sencillo. En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Heineken, esta empresa holandesa que posiblemente muchos de ustedes la han escuchado o la conocen, que se dedica principalmente a vender bebidas alcohólicas, es líder en su sector y es una de las mejores del mundo. Entonces, bueno, vamos a analizar sus estados financieros, vamos a revisar si puede ser una buena opción de compra con las caídas que ha tenido últimamente y, por supuesto, vamos a sacar su valor intrínseco, su fair value, y vamos a revisar con diferentes escenarios y estimaciones cuánto podríamos ganar si compráramos las acciones al precio actual. Entonces, bueno, sin más, vamos con el análisis. Aquí podemos ver sus ingresos en color azul y sus beneficios en color verde. Vemos cómo pues prácticamente la empresa ha sido un avión todo el tiempo, desde que salió a bolsa por allá del 1992, como podemos ver aquí, pues prácticamente siempre ha tenido crecimientos bastante buenos, con evidentemente algunas caídas, ¿verdad? Pero pues esas caídas han sido muy puntuales y pues son las que a veces nos dan buenas entradas en las empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, esto es su beneficio operativo, ¿sí? Su EBIT. Y bueno, vamos a revisar diferentes datos. Quiero mostrarles algo importante. Últimamente, me voy a quitar aquí las ventas y voy a dejar solo el beneficio operativo, que lo tenemos aquí ya en más grande, digamos, y quiero ponerles aquí el beneficio neto. Vemos cómo su beneficio neto, que ha sido mucho más errático con el pasar del tiempo, y actualmente lo tenemos pues muy deprimido, ¿sí? Justamente desde alrededor del 2022 finales, pues ha estado disminuyendo. Tenemos ya un poco más de 2 años de decrementos en su beneficio neto y principalmente en el último semestre reportado, que fue el primer semestre de 2024, pues cayó mucho más, ¿sí? Esto ha sido en parte por toda la problemática en la que se ha estado viendo pues Europa como tal, toda la economía europea que actualmente está en una crisis económica y de hecho en algunos países inclusive ya en recesión. Entonces, bueno, pues esto le ha afectado evidentemente a la empresa Heineken, siendo una empresa europea. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que las empresas europeas reportan cada 6 meses, es decir, cada semestre, en lugar de cada trimestre, como en el caso, por ejemplo, de las empresas estadounidenses. Entonces, bueno, ese es un dato a saber, ¿no? Entonces, a pesar de que su beneficio operativo está en máximos históricos, esto es muy positivo, su beneficio neto está pues muy abajo. De hecho, pues prácticamente ha tenido 3 o 4 picos hacia abajo en toda su historia y estamos justamente en uno de ellos. Esto hace directamente que pues el precio de las acciones caiga, ¿no? El beneficio neto, recordemos que es el más importante que mueve el precio de las acciones en un plazo corto o mediano, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo a saber. Ahora, vamos a revisar otros datos importantes. Quiero que vean cómo alrededor del 2008 y de ahí para acá, o sea, desde la crisis justamente financiera del 2008, pues ha estado trabajando prácticamente con un working capital negativo, ¿sí? Esto a mí en lo personal no me gusta porque las empresas que trabajan continuamente con un capital de trabajo negativo, pues continuamente se están endeudando más, ¿no? Porque pues no les alcanza con lo que tienen de activos corrientes, pues para pagar sus pasivos corrientes y entonces normalmente o se tienen que estar endeudando o tienen que estar emitiendo acciones para poder capitalizarse. Esto también se ve aquí en su deuda, que es de 2.6 veces deuda neta EBITDA, que pues es más o menos media, pero ya tirándole un poquito a alta, ¿no? Además de que también sus intereses están altos ya cerca pues del límite que uno debería de aceptar. Y esto lo vemos también aquí en su deuda total, como justamente en el 2008, cuando precisamente se dio ese cambio a un working capital negativo,
pues tuvo un incremento de deuda sustancial y de ahí pues ha estado incrementándose pues cada vez más, ¿correcto? Entonces, esto es algo sí negativo que por supuesto tenemos que tomarlo como un riesgo y que debe por supuesto de afectar en nuestra evaluación para poder nosotros también pues tomar ese riesgo en caso que nosotros realmente queramos o no comprar acciones de esta empresa o de cualquiera. O sea, son cosas que tenemos que siempre tomar en cuenta. Entonces, bueno, vamos a revisar también aquí su flujo de efectivo. Vemos que pues ha estado incrementando su flujo operativo y su free cash flow, su flujo libre de efectivo, pues actualmente lo vemos aquí en color verde, está pues cerca de máximos históricos, ¿sí? Entonces, esto sí es muy positivo. Recordemos que el flujo libre efectivo pues es uno de los valores más importantes, si no es que el que más importa. Pues a final de cuentas es el dinero final, decía Warren Buffett, es el dinero de los accionistas, ¿no? Entonces, pues bueno, está casi en máximos históricos, un punto muy importante. Es una empresa que bueno, gasta bastante en CAPEX para su propio crecimiento y también hace recompras de otras empresas o de acciones o partes de otras empresas, pues a lo largo de su historia también para crecer como empresa. Entonces, bueno, en cuanto a sus acciones, vemos que pues más o menos desde el 2010 han estado muy planas, a excepción de estos últimos justo 2 años aproximadamente, que ha estado recomprando acciones, pues porque la empresa evidentemente también seguramente se ha dado cuenta que a lo mejor están baratas, ¿no? Puede ser una de las razones de las recompras de acciones. No ha recomprado tanto, pero más o menos 15 millones de acciones por lo menos en estos últimos 2 años, que representan más o menos un 1% anual y compuesto. Entonces, bueno, paga un dividendo del 2.55%, que es bastante buen dividendo. Y bueno, pues es algo que también nos da a los accionistas como un plus. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora sí vamos a revisar datos importantes. Quiero mostrarles por qué el ingreso neto ha disminuido en estos últimos tiempos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues los resultados como tal de la empresa y aquí nos explican que ellos compraron el 40% de las acciones de una empresa china, que de hecho es la cervecera más grande de todo China, la más importante, las compraron en el 2018 y bueno, ellos pagaron $35 de Hong Kong por cada acción, ¿sí? Y pues estas acciones, precisamente tomando en cuenta toda también la problemática macroeconómica que ha vivido China en estos últimos tiempos, pues han estado mal las empresas de China en cuanto al precio de sus acciones, es decir, los accionistas se han ido de China, se han ido de invertir en China. Sin embargo, muchas de las empresas siguen con crecimientos muy buenos. Entonces, bueno, esta empresa que se llama China Resources Beer, CR Beer, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, pues bueno, ha disminuido el precio de sus acciones a 26.25 hasta el 30 de junio del 2024, que fue cuando, en este caso, Heineken reportó esa minusvalía no monetaria, porque no han vendido sus acciones, simplemente fue que pues, el precio ha disminuido, pero sin embargo, la empresa CR Beer, pues en los últimos 4 años fiscales ya cerrados, de 2019 a 2023, pues creció su facturación un 17%, y creció su ingreso neto un 293%, un crecimiento brutal. Realmente es una empresa que le ha ido muy bien, pero que a sus acciones no les ha ido bien por el caso de la macroeconomía china en estos últimos años. Y eso le ha pegado, pues evidentemente, al ingreso neto de Heineken, porque por normativa tiene que reportar las plusvalías o minusvalías que tenga en las acciones en las que, en este caso, haya invertido en otras empresas alrededor del mundo. Entonces, además de esto, también a Heineken le ha pegado en este mismo primer semestre de 2024, que fue el último reportado,
pues las inflaciones que ha habido en diferentes partes del mundo. Recordemos que esta empresa vende prácticamente la mayoría del mundo y, por ejemplo, sus mercados más importantes viene siendo Nigeria, la India, México, Brasil, Vietnam, Sudáfrica. Son algunos de los países y mercados, por lo tal, más importantes para la empresa. Y, por ejemplo, en el caso de Nigeria, en el primer semestre de 2024, tuvo una hiperinflación de un 48%, ¿no? Entonces ha estado teniendo problemas la empresa y esta minusvalía que tuvo en las acciones de China, más la hiperinflación de Nigeria y también de otras partes de África, y además también el incremento que tuvo en pago de impuestos debido a que Europa está de alguna manera también rasgando bastante a las empresas a nivel impositivo, pues esto le ha pegado, ¿no? Le ha pegado bastante y simplemente por la pura minusvalía del precio de las acciones de China Resources Beer, pues tiene aquí 874 millones de euros, pues restados de su ingreso neto, ¿de acuerdo? Esto es bien importante porque nos va a servir para hacer la normalización de nuestro PER y saber realmente cuál es el PER o Price to Earnings que estamos pagando actualmente por las acciones de la empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, vamos a ver ahora sí a la evaluación. Si este video te está gustando, no olvides dejarme tu like, déjame un comentario, dime si tú ya tienes acciones de Heineken o piensas comprar. Por supuesto también, si quieres que analice alguna otra empresa, házmelo saber en los comentarios. Si crees que este video le pueda servir a otras personas, compártelo. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete y pícale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo video. Entonces, como podemos ver, la empresa actualmente está cotizando a un forward PER de 13.8, muy por debajo de su mediana histórica de 18.2, y un trailing PER de 36 no normalizado, que cuando ya lo normalizamos nos queda alrededor de 18 veces. Entonces, en base a estos datos, podemos ahora sí revisar lo siguiente, que es el outlook de la empresa. Vemos que la empresa, a pesar de las, digamos, vicisitudes que actualmente está viviendo y de todos los problemas macroeconómicos en los que está envuelta la empresa, aún así espera crecer orgánicamente su ingreso operativo entre un 4 y 8% para el cierre fiscal 2024. Y bueno, también tiene otros detalles aquí, como por ejemplo que su ratio de intereses va también a estar un poquito más alto respecto del 2023, cerrando en 3.5%, y sus impuestos también van a cerrar un poco más altos a un 28% respecto de 26.8% que cerró el 2023. Entonces, bueno, todo esto evidentemente son cosas que le están afectando actualmente, pero que una vez que ya tanto Europa como China mejoren y salgan de alguna manera de las situaciones tensas en las que están actualmente, pues todo esto evidentemente se va a disipar, ¿no? Y en algún momento tienen que mejorar, o sea, esto no va a ser eterno, en algún momento Europa va a salir de su crisis y China en algún momento también tiene que salir de su crisis porque todas sus empresas actualmente están realmente creciendo, ¿no? Y me refiero creciendo en beneficios, pero pues simplemente el precio de sus acciones como tal, pues no ha acompañado. Entonces, vemos aquí que de ganancias por acción se espera que cierre este 2024 con 2.3 euros. Es decir, que aquí ya está tomado en cuenta, pues, por supuesto, la disminución en su ingreso neto que comentamos antes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que para el próximo año, 2025, ya esto haya, pues, digamos, salido de este estado financiero porque ya va a estar ahí incluido, ya no va a estar otro tanto más, a menos que sigan cayendo, por supuesto, las acciones. Pero bueno, la estimación es de que haya un crecimiento de un 99% en ganancias por acción para el próximo año y de ahí después un 12, un 18 y un 14. Es decir, estos incrementos, si los promediamos, nos da alrededor de un 36% anual y compuesto para los próximos años. Entonces,
Este es un incremento bastante fuerte, pero al mismo tiempo, pues nos podría tranquilamente, digamos, dar la pauta para que pudiéramos pagar un PER alrededor de 70 veces, ¿no? Pero es un PER demasiado exigente. Entonces, nosotros, como evidentemente tenemos que ser siempre conservadores para tener un margen de seguridad, e inclusive al momento de hacer nuestra evaluación para el fair value de la empresa, pues bueno, podríamos, digamos, bajarle a ese PER para que no esté tan exigente y que sea algo más realista sobre todo, y dejar posiblemente, por ejemplo, alrededor de un PER 40. Entonces, si tenemos que un PER justo actual sería de alrededor de 40 veces, pues podríamos tranquilamente tener ya un valor intrínseco para las acciones. Entonces, tenemos aquí 2.3, podemos ponerlo aquí en la calculadora, por nuestro PER 40, tendríamos que el valor justo actual podría estar rondando tranquilamente 92 euros por acción. Esto tomado en base al PER. Ahora, vamos a hacerlo en base ahora al Free Cash Flow, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver también aquí. Primero que nada, vemos el crecimiento en el Free Cash Flow esperado a futuro, que vemos que es de 17, 17, 9 y 23. Este nos da un promedio de alrededor de 16% anual y compuesto, lo cual nos daría pauta a pagar tranquilamente un price to free cash flow de 32 veces. Sin embargo, claro, también hay que ser un poco conservadores para también estar en la misma sintonía de la evaluación por PER y en lugar de pagar 32 veces, irnos, por ejemplo, alrededor de 20 veces de price to free cash flow, que sería algo mucho más correcto y sobre todo más realista, ¿de acuerdo? Entonces, si pagamos 20 veces y vamos ahora sí a revisar cuál es el free cash flow actual de la empresa. Este lo podemos ver aquí. Permítanme, les muestro. Y vemos que el free cash flow actual, aquí en verde, es de 3.06 billions. ¿Ok? Sacamos la calculadora y ponemos este 3.060 millones de euros y lo multiplicamos, por supuesto, pues por nuestro price to free cash flow, que estamos estimando de 20 veces, y esto lo dividimos entre el total de acciones en circulación que hay actualmente, que es de 560.2 millones. 560.2, tenemos entonces un valor justo de las acciones de alrededor de 109 por o sacado por el free cash flow. Si esto ahora queremos sacar un promedio entre los dos, bueno, pues vamos a simplemente sumarle el valor justo sacado en base a las ganancias, y esto lo dimos entre dos, nos da que tranquilamente la empresa podría estar en un fair value actual de alrededor de 100 euros. Y si tomamos en cuenta que la empresa en realidad está ahorita en alrededor de 68 euros, pues realmente está con un muy buen descuento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ahora sí a hacer al menos dos estimaciones de cuánto podríamos ganar si nosotros compráramos las acciones al precio actual y, bueno, se dieran dos distintos escenarios, ¿sí? Entonces, vamos a estimar un crecimiento en las ganancias por acción de los siguientes 5 años hasta el 2029 para que tengamos un buen margen. No de un 36% como aquí se espera, sino vamos a ser conservadores y poner, por ejemplo, un crecimiento de un 20% anual y compuesto para los siguientes 5 años. Si nos vamos ahora sí a nuestra calculadora de interés compuesto y ponemos aquí 2.3, que son las ganancias por acción al cierre de 2024 estimadas, en 5 años a futuro, con un crecimiento del 20%, tenemos que terminaríamos con 5.72 euros por acción. Si ponemos estos 5.72 euros y los multiplicamos, ahora sí, por un PER que nosotros estimemos que la empresa pueda valer para el 2029, bueno, pues eso nos podemos ir una vez más aquí a la gráfica y podemos ahora sí estimar este PER, en este caso forward. Entonces tenemos que sacar la mediana histórica del PER forward de la empresa, que vemos que ha sido de 23 veces.
Aunque en los últimos más o menos 10 años, realmente vemos que el mercado ha pagado pues un poquito más, a excepción de estos últimos 2 años, que pues evidentemente por toda esta problemática fue hacia abajo y después con la disminución de su ingreso neto, pues se fue más arriba, porque recordemos que esto no está normalizado. Entonces, si acotamos los últimos 10 años, pues tenemos una mediana de 26 y podríamos tranquilamente agarrar algo conservador de más o menos alrededor de 22 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a este PER 22, podemos hacer ahora sí nuestra estimación. Y ahora sí, si ponemos este PER de 22 del que estamos hablando, pues tenemos que la empresa podría terminar con el precio de sus acciones en alrededor de 126 euros para el 2029. Ahora sí, si nos vamos aquí a nuestra calculadora de retorno y ponemos ese 126 euros y el precio actual de alrededor de 68 euros a 5 años a futuro, pues nos da que estaríamos ganando un 13.13% anual y compuesto, más el dividendo, si es que lo sigue pagando, que está actualmente en alrededor de 2.5%. Entonces, un crecimiento bastante bueno y eso que estamos siendo realmente conservadores. Ahora, si nosotros hacemos ahora una estimación ya más cercana a lo que los analistas piensan que va a crecer, que ellos están estimando un 36%, vamos a poner, por ejemplo, un 28%, algo más cercano a lo que ellos creen. Entonces, si ponemos aquí el 2.3 que está actualmente de ganancias por acción, con el crecimiento del 28% que estamos ahora haciendo en esta estimación a 5 años a futuro, pues tendríamos que terminaría con 7.9 de ganancias por acción para el 2029. Ponemos ese 7.9 en nuestra calculadora y lo multiplicamos pues por el PER, que estimamos que podría ser tranquilamente de 22 veces. Esto nos daría entonces un precio final de las acciones de casi 174 euros. Si ponemos estos 174 euros ahora aquí y ponemos aquí el precio actual de 68 euros con 5 años a futuro, pues tenemos que podríamos estar terminando con una ganancia de 20.67% anual y compuesta en los próximos 5 años, igualmente más el dividendo que pague la empresa si es que lo sigue pagando. Entonces, como podemos ver, la empresa realmente tiene muy buenas perspectivas a futuro y podría ser, si es que se da alguno de estos escenarios, pues una buena inversión. Evidentemente, esta es mi opinión, puede estar, por supuesto, errada, porque es subjetiva y cada uno pues tiene que hacer su propio análisis. Sin embargo, les puede servir y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en siguientes videos. Que tengan excelentes inversiones.